Buenos días a todos. Vamos a continuar con otro tema de cálculo. Este día vamos a ver lo que es derivación implícita. Vamos a entender y a comprender el concepto de lo que es la derivación implícita y cómo se aplica y cómo se utiliza en derivación, que es el contenido o la unidad que actualmente estamos viendo. Vayamos directamente a ver las definiciones. Para empezar a comprender de mejor manera todo lo que es la derivada implícita, tenemos que comprender qué es una función explícita y una función implícita. Veamos las definiciones. Las funciones que hemos encontrado hasta este momento se pueden escribir expresando una variable explícitamente en términos de otra variable. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, y es igual a 3x al cuadrado menos 5. Esa es una función explícita, porque explícitamente, como ustedes pueden ver, eh, se escribe la variable despejada, en este caso, y realmente se ve que y depende de x. A eso se le llama una función explícita. Otro ejemplo, y es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Nuevamente, la variable está despejada y se ve que depende de la variable x. Otro ejemplo, y es igual a x por el seno de x. Nuevamente lo mismo, la variable está despejada y se ve claramente de quién depende, en este caso, esta ecuación o la función. Entonces, es bien importante que veamos y comprendamos que todas las ecuaciones donde hemos visto que la variable o una de las variables está despejada, a eso se le llama funciones explícitas. Se indica claramente de quién depende otra variable. Sigamos. Y como les comentaba, la variable y está escrita como función de x o en general y es igual a f de x. Todo ese conjunto de funciones se definen como funciones explícitas. Ahora, algunas funciones se definen implícitamente, en donde no está definido en función de qué variable está. Por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Ahí no se define de qué variable depende una de la otra, simplemente están las dos juntas y no se define claramente. A eso se le llama una función implícita. Otro ejemplo, x por y es igual a 1 nuevamente. No está en función de ninguna variable, no está despejada ninguna variable. Por lo tanto, eso es una función implícita. Los ejemplos anteriores se pueden convertir a la forma explícita despejando alguna de las variables. Pero hay algunos casos donde despejar alguna de las variables es complicado o simplemente no se va a poder. En el siguiente ejemplo, si nosotros quisiéramos despejar y, ustedes vean, y se vuelve complicado. Entonces, van a haber casos en donde los problemas se van a resolver simplemente despejando una variable, convirtiéndola a su forma explícita y derivando como lo hemos hecho hasta este momento. Pero van a haber otros casos en donde es complicado despejar. Eso no significa que no se puede derivar y este va a ser nuestro trabajo en esta unidad y en este concepto que estamos viendo. ¿Cómo hacemos para derivar funciones implícitas o donde no se ve claramente derivada una variable o la variable que necesitamos? Entonces, como les comentaba, no es necesario resolver o despejar la variable con el fin de hallar la derivada. En lugar de ello, podemos aplicar el método de derivación implícita. Aquí llegamos al concepto principal en el que iniciamos. Este consiste en derivar ambos miembros de la ecuación con respecto a x, ya lo vamos a ver, y a continuación despejar de la ecuación resultante y' o dy de x, que esa es la primera derivada. Lo que queremos es derivar funciones o ecuaciones implícitas. ¿Cómo se hace? Bueno, primero vamos a ver cuando estamos derivando respecto de una variable específica que nos van a comentar o nos van a decir.
Por ejemplo, si queremos derivar respecto a x, eso sería d partido de x. Eso es el operador de derivación que dice derivar respecto de una específica variable, en este caso x. Por ejemplo, pongamos mucha atención a esta parte. Vamos a ver el primer inciso. ¿Cómo derivamos x al cubo? ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Con lo que conocemos a este momento. Yo sé que muchos de ustedes en este momento ya tienen en mente cuál es la respuesta. La derivada común. Ahora, ¿cómo decimos que tenemos que derivar? Utilizamos un operador de derivación. En este caso vamos a decir, voy a encontrar la derivada respecto de x, ¿sí? De x al cubo. Pero aquí vean algo muy importante, que las dos variables coinciden, tanto el operador de derivación como la función que me están dando, ¿sí? Vean claramente cómo coinciden. Ahora, sí, y aquí vamos a empezar a ver una regla para derivación implícita que vamos a ir definiendo de la forma más simple posible. Cuando ustedes vean que las variables coinciden, ¿sí? En este caso se usará la regla simple de potencias. Siempre que las variables coincidan, no pasa nada. Es el mismo concepto que hemos venido utilizando para derivación. Esa es una regla muy importante. Entonces, si las variables coinciden en este caso, simplemente se deriva tal y como lo conocemos. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? ¿Correcto? 3x al cuadrado, tal como ustedes lo vieron. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si las variables coinciden, no pasa nada. Utilizamos las reglas que hemos visto de derivación. Hagamos un inciso B. Bueno, ahora tenemos y al cubo. Y lo mismo, vamos a derivarlo, pero aquí viene un detalle. Estamos derivando respecto de qué variable? De x, ¿sí? Y la variable que me está colocando en la ecuación o en la función es y. ¿Qué está sucediendo? Correcto. Ustedes ven claramente que las variables no coinciden y esta es la clave de derivación implícita. Se van a seguir usando todas las reglas que conocemos hasta este momento, pero el caso puntual que va a requerir atención es cuando las variables no coincidan. ¿Qué va a pasar? Esto es lo nuevo, esto es lo que tenemos que comprender en este concepto. Pues las variables no coinciden. En este caso dice usar regla de la cadena y está bien. Les voy a agregar aquí otro concepto simple. Usar regla de las derivadas, ¿sí? Las que conocemos como se lo mencionaba, y escribir la notación dy de x, siempre que no coincidan las variables. ¿Cómo es eso? Si las variables coinciden, se sigue derivando tal como ustedes saben. Si las variables no coinciden, ahora van a agregar un operador de derivación diciendo que derivaron y respecto de x. Eso es en palabras simples. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Y ahí está. ¿Sí? Vean lo que está sucediendo en esa operación. Vamos a derivar y al cubo. ¿Cuál es la derivada de y al cubo? Usan la misma regla de las derivadas, tal y como se los anoto aquí. ¿Sí? Usan las reglas que conocen. Ah, bueno, la derivada es bajo el 3, copio la variable y al exponente le resto 1. Si era 3 menos 1, me queda 2. Perfecto. Pero las variables no coinciden. ¿Qué sucede? Siempre que las variables no coinciden, van a decir qué variable derivaron respecto de x. ¿Sí? En este caso, lo nuevo es que lo van a multiplicar por dy de x. Y esto es lo que menciona de regla de la cadena. Ustedes derivan la función normal, ¿sí? Y luego derivan y.
pero van a escribir la notación de y de x. Siempre que las variables no coincidan, ¿qué van a colocar? Derivan normal y colocan o lo multiplican por de y de x o la variable que corresponda, ¿correcto? Este es el punto clave y lo nuevo para agregar en derivación implícita. Obviamente, primero hay que saber qué es una función implícita. Ya mencionamos qué es una función implícita. Sabiendo eso, vamos a empezar a derivar implícitamente con varios ejemplos. Muy bien. Entonces, hagamos otros ejemplos. Bajo el mismo concepto que estamos, vamos a utilizar las mismas reglas cuando las variables coincidan, no pasa nada. Y cuando las variables no coincidan, vamos a colocar el operador de derivación diciendo que estamos derivando, en este caso, la variable y respecto de x. Eso va a ser lo nuevo. Pero para comprenderlo mejor, hagámoslo en ejemplos. Aquí tengo dos. Y para eso, vamos a ir a nuestra pizarra. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra función, ¿sí? ¿Qué pueden observar? Esta es una suma, pero como ven, es algo implícito porque no está despejada ninguna variable. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Todos claros que es una función implícita. Ahora, ¿qué nos colocaban en el problema? Muy bien, tenemos esto. Y vamos a colocar que vamos a derivar respecto de x. Por el momento todas nuestras funciones o ecuaciones se van a derivar respecto de x. Se puede derivar respecto de y, respecto de r, respecto de v, de cualquier letra. Pero en este caso vamos a usar de referencia la variable x como variable principal. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Derive respecto de x, x más y, perdón, x más 3y. Ahora, aplico las reglas de derivación que conocemos. Esta es una suma. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a hacer paso a paso. Voy a derivar respecto de x, cada uno, como lo dice la suma, de los términos. Muy bien. Eso es lo que se hace en la suma. Ahora, ¿cuál es la derivada de x? Pero qué tengo que observar ahora? ¿Qué está pasando ahí? ¿Coinciden? Correcto, coinciden. Y si coinciden, ¿qué dijimos? Se deriva tal cual sabemos. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de una constante es 1, ¿correcto? 1 más derivada, bueno, aquí voy a corregir algo. Es y, ¿verdad? 3y. Muy bien. Derivada de 3y. Aquí va a pasar algo. ¿Lo vieron o lo ven? No coincide la variable. Muy bien. Pero esta es la regla del múltiplo constante. El 3 sale y se deriva y. Entonces, ¿qué dijimos en el paso anterior? O en el caso de la que estábamos viendo. Cuando las variables no coincidan, se deriva tal y como sabemos y se va a colocar el operador de derivación diciendo qué variable que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3y? Normal. Pues sale y se multiplica por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1. Ah, pero como las variables no coinciden, tengo que decir que derive y respecto de x. Y eso es todo. La operación quedaría de la siguiente manera. 1 más 3 por 1 es 3 de y de x. Por el momento lo vamos a dejar así. Ahí ustedes están derivando. Están derivando implícitamente. Esto lo vamos a dejar ahí.
Y regresando a nuestra presentación, esta sería nuestra respuesta, que por el momento la vamos a dejar ahí. Importante recordar ese concepto en donde las variables no coinciden. ¿Qué es lo que se hace? Y eso va a ser lo nuevo y es la característica distinta en derivación implícita. Todas las reglas que hemos visto y han aprendido hasta este momento de derivación se siguen aplicando, todo será lo mismo hasta que llegue el momento de que las variables no coincidan. Cuando no coincidan, se coloca el operador de derivación de y de x diciendo qué variable es la que se está derivando implícitamente. En resumen, para verlo de manera simple. Hagamos el siguiente ejemplo. Veamos nuevamente. Aquí tenemos otra ecuación, otra función. Implícita. ¿Está claro? Bueno, entonces, aquí vamos a decir, me están diciendo que derive respecto de x. Recuerde que todos nuestros operadores en este momento serán respecto de x. Más adelante cambiarán. Por el momento serán todos respecto de x. Muy bien. ¿Cómo ven esta operación? ¿Qué es lo que hay entre la x y la y cuadrado? ¿Es una suma? ¿Es una multiplicación? ¿Es una resta? Tenemos que aplicar las mismas reglas que conocemos hasta este momento. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, aunque sean variables distintas, la operación que está entre ellas dos es una multiplicación. Y si es una multiplicación, tienen que tener en mente las reglas o la regla del producto, ¿sí? En donde la regla del producto dice la primera por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada de el primero, ¿sí? Seguimos aplicando las mismas reglas. Bueno, derivo x por, muy bien, la derivada de y al cuadrado, pero vean claramente qué está pasando. Correcto, las variables no coinciden. Entonces, aplicamos la regla que ya les había comentado anteriormente. ¿Sí? Si las variables no coinciden, pues derivo normal. En este caso sería 2y. Pero como no coinciden, tengo que hacer la anotación. ¿Qué anotación? De y de x, porque las variables no coinciden. Muy bien. Más y cuadrado. Bueno, derivada de x respecto de x de x. ¿Qué está pasando? ¿Lo ven? Las variables coinciden. ¿Y qué pasa cuando las variables coinciden? No pasa nada. Si las variables coinciden, es una derivada común y corriente. Muy bien. Y ahí ya derivaron implícitamente. Ahora voy a ordenar. Voy a ordenar 2, primero en orden alfabético la x, después la y el operador que dice que derive y respecto de x por y cuadrado. En este momento, el resultado lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se sigue operando en los próximos ejemplos. En este momento, el objetivo de este problema es que vean lo que hablábamos de qué pasa cuando las variables no coinciden, ¿sí? Y que aparece un operador de derivación que es de y de x, que es lo mismo que y' o la primera derivada. ¿Qué significa? Que ahí adentro está implícito la derivada. En los próximos ejemplos van a ver que el proceso termina al despejar y'. Y se dice la primera derivada es, y el resultado está en función de las dos variables que nos estén dando, o más variables. Muy bien, entonces este es el ejemplo.
Muy bien, y regresando entonces, nuestra respuesta como la vimos y definimos sería esta, en este momento. Perfecto. Recordando, el objetivo de estos dos ejemplos es ver la coincidencia al momento de derivar. Si las variables no coinciden o coinciden, ¿qué se hace en cada caso? Este fue el objetivo de estos dos problemas, ¿correcto? Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ya vamos a empezar a derivar y para eso vamos a seguir haciendo ejemplos, pero vamos, les voy a dejar anotado aquí una estrategia para derivar que utilizan diferentes libros de texto. En esos 4 pasos importantes que hay que seguir para este objetivo, que es derivar implícitamente. Número 1, me van a dar una ecuación, tiene que haber una igualdad, lado izquierdo, lado derecho, vamos a derivar ambos lados respecto de x. Recuerden que ahora en este momento estamos analizando respecto de x. Entonces vamos a derivar ambos lados, lado izquierdo y lado derecho de la ecuación. Número 2, agrupar todos los términos en los que aparezca dy de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Número 3, factorizar dy de x del lado izquierdo de la ecuación. Vamos a factorizar. Y por último, despejar dy de x. Y dy de x es lo mismo que f' o la primera derivada. Entonces, esto va a terminar y el proceso de derivación termina cuando se despeja dy de x, que va a estar implícito en alguna parte de la ecuación. Nuestro objetivo va a ser factorizarlo y despejarlo. Entonces, hagamos un ejemplo. Encontrar la derivada de y respecto de x. Vean que ese es el paso número 4 es ese. Dado que y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado es igual a menos 4. ¿Qué vemos claramente ahí? Que esta es una función implícita. Y como dijimos, no es necesario despejar la variable para derivar implícitamente. Se puede derivar tal como está. Entonces, tomamos la ecuación y lo vamos a derivar. Entonces, les aconsejo que en este momento copien, detengan el video y copien estos 4 pasos. Ténganlos a la mano, si tienen un formulario, anótenlos, porque los vamos a ir mencionando durante la solución del ejercicio. Así que, por favor, ténganlos a la mano para irlo resolviendo. Entonces, aquí tenemos la ecuación que me dieron para resolver. Tengo que encontrar al final la derivada de y respecto de x, que es y'. ¿Sí? ¿Cuál es y'? Veo la ecuación, es una función implícita, lo vamos a derivar. Vimos 4 pasos. ¿Qué dice el paso número 1? Derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Muy bien. ¿Qué es eso? Como estamos viendo, derivación respecto de x sería d de x, lado izquierdo, derivar respecto de x, y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x al cuadrado. Acabo de decir que voy a derivar el lado izquierdo y ahora voy a derivar respecto de x el lado derecho. Paso número 1, aquí está. Derivar ambos lados. ¿Correcto? Paso número 1. Paso número 2. Bueno, paso 1 sigue siendo. Esto es decir que voy a derivar. Ahora aplico la derivación. Entonces sería la derivada respecto de x de una suma y de este lado de una constante. Hagamos la suma. Tengo que derivar cada término. Tengo que derivar. Lo voy a ir haciendo paso a paso. De x de y al cubo más d partido de x de
y cuadrado menos d partido de x de y menos d partido de x al cuadrado es igual a, aquí ya está claramente, voy a evitar un paso porque este ya se puede derivar. ¿Cuál es la derivada de una constante? En sus reglas es 0. Perfecto. Ahí acabo de decir que voy a derivar. Voy a ir derivando cada uno de ellos y cuando llego a este punto voy a ir viendo las coincidencias de la variable y practicando lo que vimos anteriormente. Bueno, primero, ¿cuál es la derivada de y al cubo? ¿Coinciden las variables? No coinciden. Pero como no coinciden, derivo normal. ¿Cuál es la derivada de y al cubo? Usando la variable que corresponde es 3y. Pero como las variables no coinciden, ¿qué se anota? De y de x. Muy bien. Ya hice el primero. Más. Siguiente, ¿coinciden las variables? No. Ya vamos viendo qué se hace. Derivo y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. Tiene que recordar la regla de la potencia. Como no coinciden, y no vayan a olvidar esto nunca, si las variables no coinciden, como regla de la cadena, se multiplica por dy de x, que es el operador. Muy bien. Menos la derivada de y, nuevamente. ¿Coinciden las variables? No, pero derivo y. ¿Cuál es la derivada de una constante? 1. ¿Coinciden las variables? No. Y si no coinciden, coloco dy de x. Muy bien. Menos, por último, ¿coinciden las variables? Sí. Y si coinciden, problema resuelto ahí porque se deriva como lo sabemos hasta el momento. Todo esto es igual a 0. Perfecto. Ahora, cuando ya lo tengo derivado, vamos a ir al paso número 2. Voy a colocar aquí paso número 2. ¿Qué dice? Agrupar todos los términos en los que aparece dy de x del lado izquierdo de la ecuación y pasar todo lo demás a la derecha. O viceversa. La idea es que de un lado quede todo lo que tiene dy de x y lo que no pase al otro lado. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que pasemos, dejemos todo lo que tiene dy de x del lado izquierdo. (3y) lo voy a ir dejando con los colores, dy de x más 2y. Como esto tiene dy de x, se queda del lado izquierdo. Menos, eso ya no se coloca el 1 y simplemente va a quedar dy de x. Y ahora viene lo que me decían. Este menos 2x no tiene dy de x, ¿sí? Por lo tanto, pasa al otro lado. Si aquí está restando, ¿qué pasa a ser al otro lado? Como positivo. 2x. Muy bien, ese fue el paso número 2. Dejar del lado izquierdo todo lo que tiene dy de x y pasar al otro lado lo que no. Número 3. Factorizar dy de x del lado izquierdo de la ecuación. Entonces vamos a usar como paso número 3 la factorización. ¿Qué es factorizar? Es un factor común que se ve claramente. ¿Cuál es el término que está en los tres? ¿Cuál es la expresión que está en los tres términos que ustedes ven? En este y en este. Dy de x. Eso pasa a ser mi factor común. Y lo que no es común se coloca dentro de un paréntesis. Si ustedes multiplican este dy de x por cada uno de estos, van a regresar a lo que tienen arriba. Eso es factorizar. Y por último, cuando ustedes ya lo tienen factorizado, que es el paso número 4, que lo voy a hacer aquí, dice la regla o la estrategia que les coloqué y que tienen copiada, despejar de y de x. Muy bien, y esto está simple, porque dy de x está multiplicando, aquí lo ven, voy a hacer un punto aquí, a toda esa expresión. Por lo tanto, esto va a ser igual a
2x que está del otro lado, y como está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? A dividir. Y como está dividiendo, pues solo se copia en el denominador 3y más 2y menos 1. Y lo que acaban de hacer es encontrar la primera derivada, ¿sí? Que me pedían al inicio. Una derivada que tiene como resultado un resultado o da como resultado algo implícito. ¿Lo ven? X y Y están en la respuesta de la derivada. Entonces, si derivamos una función implícita, el resultado, la mayoría de ocasiones, será implícito. No habrá una variable específica, sino que dependerá de dos variables. Esa entonces es la respuesta a este problema. Y voy a corregir algo. La derivada que está aquí cometió un error y es 3y al cuadrado porque se le resta 1. Entonces lo que va a pasar es que aquí me voy a agregar un cuadrado en todo y la respuesta será 3y cuadrado más 2y menos 1. Espero que lo hayan visto y ahí está corregido. Y esta sería nuestra respuesta final. ¿Correcto? Así se deriva implícitamente. La función original es implícita y el resultado, el mayor porcentaje siempre será implícito, no una variable despejada. Muy bien, sigamos con otro ejemplo. Regresemos y recordemos otra vez. Calcular la pendiente de la gráfica 3 por x al cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado es igual a 100 por x por y en el punto 3,1. La pendiente de la recta tangente. No lo especifica ahí, pero hace referencia a eso, a la pendiente de la recta tangente. Ahora, antes de resolver este problema, lo que tenemos que tener bien claro es quién es la pendiente de la recta tangente. El concepto geométrico de la primera derivada es que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Primero, para hablar de una pendiente que es la inclinación de una recta, y en este caso la pendiente de la recta tangente, vimos en la definición que hace referencia a que es la primera derivada, o y' o dy de x. En este caso, en un punto específico. Entonces, este problema, nuestro objetivo será encontrar la primera derivada de esa ecuación. Esta ecuación es particular porque esa ecuación combina la suma, la regla de la cadena y regla del producto en una misma. Pero, para no dar más explicaciones, veamos en el ejemplo, claramente o en nuestra pizarra, cómo se resuelve. Bueno, entonces aquí tenemos el problema. Lo que tenemos que encontrar es la pendiente y como lo dijimos, la pendiente, en este caso de la tangente, va a ser equivalente a la primera derivada o la derivada de y respecto de x. Eso significa la primera derivada. De la función que yo tengo, entonces voy a derivar. ¿Cómo quedaría la derivada de lo que yo tengo ahí? Calculémoslo. Ya ustedes tienen los 4 pasos para derivar implícitamente. La estrategia que vimos, 4 pasos. Entonces vamos a derivar ambos lados. La derivada de y, perdón, la derivada respecto de x, de lo que está del lado izquierdo.
es igual a, derivo ambos lados de lo que está del lado derecho, izquierdo primero y luego derecho. Muy bien. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué les aconsejo? Lo que está al lado izquierdo vamos a usar regla de la cadena. Si hasta este momento no han visto el video de regla de cadena o no han practicado, pónganle stop a esta parte del video. Vayan a ver el video de regla de la cadena, practíquenlo, hagan unos 2, 3 ejercicios o vuelvan a ver el video y regresan. También del lado derecho voy a hacer regla del producto. Este es otro video. Si no han visto las reglas de derivación, lo mismo, pónganle pausa al video, detengan el video y regresan al video, lo ven y vuelven a ver la solución. Porque se complica, si no hay un concepto previo y una práctica previa, esto va a ser complicado. Pero si lo entienden bien, va a ser muy simple. Y eso es seguro. Así que mucha atención. Derivemos el lado izquierdo. Muy bien, tengo que derivar 3 por x al cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, la derivada de lo que está ahí, esto que ustedes ven aquí, es un múltiplo constante. Entonces lo voy a sacar. Lo voy a sacar, que sería el 3. Entonces derivo y saco el múltiplo constante, que es 3. Y lo voy a derivar, lo voy a dejar afuera y ahora voy a derivar x al cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Esto que ustedes ven se deriva por medio de regla de la cadena. ¿Cómo es eso? Pues derivo la función exterior, ¿se recuerdan? Y la función exterior es esta. Y luego lo multiplico por la derivada de la función interior. Muy bien, entonces sería 2x al cuadrado más y cuadrado. Le resto una unidad. Me va a quedar un 1 que lo voy a anotar solo de referencia. ¿Sí? Y esto es la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Y si quieren aquí, voy a dejar esto explícito. Lo voy a dejar anotado aquí para que no nos perdamos. La derivada, nuevamente, de la derivada de x al cuadrado más la derivada de respecto de x de y al cuadrado. ¿Sí? Eso que ustedes ven es la derivada de lo que está adentro, que es una suma. La función exterior y la función interior. Acabo de terminar el lado izquierdo, me toca derivar el lado derecho. Lo mismo, el 100 es una constante que sale y me toca derivar el producto. El producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Y ahí tenemos expresado regla de la cadena del lado izquierdo, regla del producto del lado derecho. Aún no he terminado de derivar. Lo que está en color rojo, ahora lo tengo que derivar según la regla. Muy bien. 3. Esto solo lo copio.
y voy a derivar lo que está allá adentro. Y vean que voy a ir viendo, aquí es donde viene la parte de derivación implícita, ¿sí? Porque cuando llego a este punto es cuando tengo que ver si las variables coinciden. Muy bien, hagamos la primera, la derivada de x al cuadrado. ¿Coinciden las variables? ¿Sí? ¿En esta? Sí coinciden. Y si coinciden, lo que vimos es que se deriva normalmente. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Muy bien. La derivada de x al cuadrado es... La derivada de x al cuadrado es 2x. No se coloca nada porque las variables coinciden. Más derivada de y cuadrado. ¿Qué ven ahí? ¿Correcto? Las variables no coinciden. Derivo normal y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. Regla de la potencia, la que apliqué. Pero como las variables no coinciden, tengo que colocar de y de x. ¿Sí? Y en esa parte ya terminé. Del lado, ya derivé del lado izquierdo. Voy al lado derecho. Esto es igual a, 100 está afuera. Y otra vez lo mismo. X por la derivada de y. ¿Las variables coinciden? No. Ya sabemos que tenemos que colocar si las variables no coinciden. Y solo voy a corregir algo aquí que en esta parte es derivé y respecto de x. ¿Sí? Ahí había cometido el error. Ahora, la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1. Pero como las variables no coinciden, ¿qué coloco? Derivé y respecto de x, que era la variable. ¿Sí? Eso es lo que hay que colocar. Y no lo vayan a olvidar que esa es la derivada, o la primera derivada en este caso. Más y por, ¿cuál es la derivada de x? ¿Pero las variables coinciden? Sí, y si coinciden, no pasa nada. Simplemente se deriva. Y ahí acabamos de terminar el primer paso, derivar. Pero recuerden que para encontrar la pendiente tengo que encontrar de y de x. Y para eso tengo que despejar de y de x de todo eso. Entonces todo lo que está ahí lo voy a ordenar. 3 por 2 es 3 por 2 es 6. Voy a dar aquí. 6 x cuadrado más y cuadrado 2x más 2y. Aquí aparece implícitamente la primera derivada y nuestro trabajo va a ser despejarla por... Quiero que veamos algo para dejar esto simplificado. X por 1 es x y y por 1 es y. Este 100 tiene que multiplicar a este y a este. ¿Cómo quedaría esto escrito de esa forma? 100 por... aquí quedaría 100x de y de x, simplemente multipliqué el 100 por la x y me queda y esto era x por el 1, ¿verdad? Más y por 1 es y por 100 es 100y, ¿sí? Y así queda la expresión. Voy a limpiar la pizarra y voy a copiar la última expresión. Bueno, entonces continuando. Vamos a, lo que viene ahora es, ya está la derivada. Ahí ya prácticamente se utilizó el concepto que estamos viendo, derivación implícita. La derivada está ahí. Nuestro objetivo ahora es, utilizando álgebra, despejar de y partido de x. Aquí lo que tenemos que hacer es recordar los conceptos de álgebra para poder
despejar esto y sacar en algún momento un factor común de y de x para luego despejar. Pero aquí hay que aplicar varias cosas. Bueno, lo voy a ir haciendo paso a paso para que vayan viendo. Muy bien. Entonces, tengo estos dos términos. Esto lo que voy a hacer es multiplicar este 2x por estos dos y este por estos dos, ¿sí? Una multiplicación. Entonces, empiezo con el 6x cuadrado más y cuadrado. Eso lo voy a ver como un término. Entonces, multiplico 2x por 6 es 12x. ¿Lo ven? 2 por 6 es 12 y copio x al cuadrado más y al cuadrado. Cierro aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con 2y. 2y por 6 por x cuadrado más y, que es lo que está aquí, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que ahora coloco el signo más que está aquí, porque primero hice el 2, ¿sí? Ahora voy a hacer el 2y y todo este término. 2y por dy de x, entonces ahora es más 2y por 6 es 12y x al cuadrado más y cuadrado, estoy haciendo el producto de eso, 2y de y por todo lo que está, y al final, por orden, voy a dejar de y de x, ¿sí? ¿Lo ven? Es esto por todo esto. Es 2 por 6 es 12, se multiplica, copio la y, copio x cuadrado, y de último, por orden, dejé de y de x para que quede el término de derivación. Y del otro lado, esto ya está operado, ¿sí? Por lo tanto, solo lo voy a copiar. Muy bien. Ahora, venía el siguiente paso. Todo lo que tiene de y de x lo voy a pasar del lado izquierdo. Y lo que no lo tiene, lo paso al lado derecho. Muy bien. Donde está el color rojo es lo que tiene de y de x. Eso tiene que quedar del lado izquierdo. Y lo que no tiene de y de x pasa al otro lado, en resumen. Muy bien. Hagámoslo. Entonces, del lado izquierdo queda 12y x al cuadrado más y cuadrado de y de x, y voy a trasladar esto. Tiene signo positivo, al otro lado pasa como una resta. Entonces sería 100x de y de x. Muy bien, ya lo tengo todo lo que tiene de y de x del lado izquierdo. 100y quedaba del lado derecho. Y ahora voy a trasladar esto para el otro lado, que está sumando, tiene positivo. Si ahí es positivo, al otro lado pasa como 12x, x al cuadrado, más y al cuadrado. Muy bien. Y ahora trabajo con el lado izquierdo. ¿Cuál es el factor común que me sirve en este momento en los dos términos? Aquí y aquí. Hay dos términos. Es de y de x. Factor común. Lo que no es común sería lo que está en color negro menos 100x es igual a 100y menos 12x x al cuadrado y cuadrado. Y por último, el último paso, paso número 4, es despejar de y de x, que es mi primera derivada. Por lo tanto, el problema quedaría de la siguiente manera. 100y menos 12x x al cuadrado más y cuadrado. Lo que está aquí está dividiendo, perdón, multiplicando. Al otro lado pasa a dividir. Entonces esto quedaría como
12y multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado menos 100x. Y lo que acaban de encontrar ahí es la primera derivada implícita de la función que me estaban dando originalmente. Pero el problema no termina ahí, porque esa no era la pregunta. Me estaban diciendo que encontrara ¿qué? La pendiente de la recta tangente en un punto específico que me estaban dando. Muy bien, ahora lo voy a encontrar. Entonces, vemos esto. Vamos ahora a recordar qué era lo que el problema me estaba pidiendo. Ya tengo la derivada. Muy bien. Ahora recordemos qué era lo que decía el problema. Tenemos que encontrar la pendiente de la recta en el punto 3,1. ¿Cuál es la pendiente? Muy bien. La pendiente se denota con una letra M de la tangente es de y de x evaluada en el punto 3,1. ¿Quién es 3? Es x y y es 1. O sea que x vale 3 y y vale 1. ¿En dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en mi derivada. Voy a sustituir los valores como correspondan. Donde haya x, ¿qué coloco? Correcto. Donde haya x coloco 3 y donde haya y coloco 1. Vean la sustitución como queda. Entonces, dy de x va a ser igual a 100 multiplicado por y. ¿Quién es y? 1. Menos 12 multiplicado por x. ¿Quién es x? X es 3. Y luego aquí, x al cuadrado. ¿Quién es x? Muy bien, 3 al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Quién es y? 1 al cuadrado. Serán esto. Y sigo. Denominador 12. Estoy viendo los valores que están aquí. ¿Sí? Para que me sigan. Denominador 12 por y. ¿Quién es y? 1 menos, perdón, por x al cuadrado. ¿Quién es x? 3 al cuadrado. Más y al cuadrado es 1 al cuadrado. Menos 100 por x. ¿Quién es x? 3. Cuando hacen la sustitución en el punto, ¿sí? En el punto 3,1 respectivamente es x y y, el resultado de la primera derivada sería, al operar todo esto, y lo pueden verificar, les va a dar 13 novenos, que aproximadamente es 1,44. Eso que ustedes ven ahí es la pendiente de la recta tangente en el punto 3,1 es igual a 13 novenos, aproximadamente 1,44. Y el problema ahí está resuelto. Ustedes pueden verificar en su calculadora todo eso, operarlo y verificar que les dé 13 novenos. Entonces, para terminar la respuesta a nuestro problema, aquí quedaría en dos partes.
la primera parte donde determinamos la derivada y la segunda parte, parte 2, la misma para dar respuesta al punto 3,1 y el resultado es la pendiente de una recta tangente que equivale a la primera derivada que calculamos implícitamente. Revisen el problema, véanlo detenidamente. Hay muchos conceptos involucrados que ustedes deben de manejar, de controlar y el problema se complica si se les olvida algo. Intenten hacer un formulario, tener sus fórmulas a la mano mientras van practicando y van recordando cada una de ellas sin necesidad de una fórmula, pero la única forma de comprenderlo bien es practicando los conceptos previos y practicando este ejercicio una, dos, tres o las veces que sean necesarias hasta comprender cada procedimiento. Y luego ir avanzando conforme se va entendiendo bien cada problema. Entonces, este es otro ejemplo, un poco, llamémoslo complicado, pero es simple si los conceptos están claros, de derivación implícita. Hagamos otro. Vean este. Dada x cuadrado más y cuadrado igual a 25, encontrar qué significa lo que está ahí. Como vimos en el video anterior de derivadas de orden superior, encontrar la segunda derivada implícitamente. Eso es lo que nos están consultando. Entonces, para resolverlo, iremos a nuestra pizarra. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar la primera y la segunda derivada. Voy a encontrar en este momento la primera derivada. Alguien puede decir aquí, sí, pero se puede despejar, hacerlo explícito y resolverlo. Se puede, pero la instrucción en este momento es hacerlo implícitamente. Perfecto. Entonces hagámoslo paso a paso. Dice que debemos derivar ambos lados de la ecuación. ¿Correcto? Vamos a derivar ambos lados. Muy bien. Lo que tengo en el primer término es una suma. Se deriva cada uno de ellos y si quieren lo vamos a hacer la derivada. Lo voy a colocar en color rojo. La derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Y del lado derecho ya lo puedo resolver. ¿Cuál es la derivada de una constante? Perfecto. 0. Apliquemos derivación implícita. Derivemos respecto a la variable que me están preguntando. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Coinciden las variables? Sí. Si coinciden, simplemente se copia. Más derivada de y al cuadrado. ¿Coinciden las variables? No. Pero derivo y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y al cuadrado? 2y. Pero no lo olviden, como las variables no coinciden, digo, derivé y respecto de x. No olvidemos eso. Esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, luego, si recuerdan, el siguiente paso era todo lo que tuviera de y, pasarlo del lado izquierdo y lo que no, del lado derecho. Muy bien. Hagámoslo. 2y de y de x es igual a 2x. Y por último, despejamos de y de x. Y la derivada es 2x partido 2y. Solo que aquí me hizo falta el signo, porque aquí era más, 2x estaba sumando, al otro lado pasaba a restar. Por lo tanto, aquí es menos 2x partido 2y. 2 partido 2 se cancela y la respuesta es menos x partido y. ¿Qué es eso? La primera derivada. Muy bien. Ahí completamos la primera parte del problema. ¿Qué es la segunda? Derivar para encontrar la segunda derivada. Veamos cómo se hace. Entonces, nuestra primera derivada la tengo anotada ahí
y lo que voy a hacer es que para encontrar derivadas de orden superior es encontrar el resultado o tomar el resultado de la anterior y volverlo a derivar. Ese resultado se vuelve a derivar, esa es la tercera, la cuarta hasta la n derivada. En este caso ya tengo el resultado. ¿Y qué me dice que tengo que hacer? Es derivar nuevamente respecto de x. ¿Sí? ¿Lo ven? Derivar respecto de x implícitamente. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si ustedes ven, el lado izquierdo va a dar d por d es d cuadrado por y. En este caso se copia la derivada y x por x es x al cuadrado. Aquí me está dando directamente la nomenclatura que se usa para la siguiente derivada al realizar ese producto. Segunda derivada. ¿Y qué observan ahí? ¿Qué operación tengo? Una división, una fracción o un cociente. Entonces lo que tengo que aplicar es la regla del cociente. ¿Y qué dice que es la regla del cociente? Pues es y se eleva al cuadrado por y por la derivada estoy derivando respecto de x del numerador. En este caso es menos x menos corchete, que es lo que les he recomendado que lo hagan, menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso es y. Muy bien. Entonces sigo aquí. La segunda derivada va a ser lo siguiente. Y, derivación implícita, ¿coinciden las variables? Sí. Y si coinciden, aquí lo que tengo que hacer es derivar menos x. ¿Cuál es la derivada de menos x? Derivada de una constante es 1, por lo tanto eso da menos 1. Sigo con lo que está del otro lado, sería menos x por la derivada de y. Vean, nunca, no lo olviden, si las variables no coinciden, lo derivo normal. ¿Cuál es la derivada de y? Es 1, pero como la variable no coincide, ¿qué se coloca? Pues de y, de x, y vean que acaba de aparecer la primera derivada dentro de la segunda. ¿Cómo queda esto simplificado? D cuadrado por y de x es igual a menos y, menos por menos da más x de y de x partido y cuadrado. Pues aparentemente está terminado. Sí acaban de encontrar la primera derivada, pero aquí hay un problema porque ¿qué pasó? Apareció acaban de encontrar la segunda, pero ahí adentro está la primera y eso no se puede quedar así. No se puede quedar ahí, entonces observen algo. La primera derivada es menos x partido y. Aquí lo voy a anotar. dy de x, que es la primera derivada que me dio anteriormente, es igual a menos x partido y. Entonces, como ya lo conozco, el resultado de la primera derivada, el problema hay que continuar trabajando. D cuadrado por y de x al cuadrado es igual a menos y más x. Ya no coloco dy de x, sino que ahora coloco menos x partido y. Sustituyo la primera derivada para que desaparezca el valor de la primera derivada. Por lo tanto,
para que solo quede en función de variables y no de otras derivadas, aquí sería d cuadrado por y de x al cuadrado. Y aquí tenemos que operar. Esto sería menos y más, aquí ustedes pueden poner un 1 en línea recta. Esto les va a quedar menos x al cuadrado partido y al cuadrado. Solo voy a simplificar con conceptos de álgebra. Multiplico aquí, puedo agregar un 1 para hacer una diferencia. Entonces aquí me quedaría menos y cuadrado menos x al cuadrado partido y cuadrado partido 1 medios y extremos. Entonces me quedaría menos y cuadrado menos x al cuadrado partido y al cubo. Y ahora sí, la respuesta final sería la segunda derivada menos y cuadrado menos x al cuadrado partido y cubo. Ahí lo pueden dejar. Y esa es la respuesta para encontrar la segunda derivada de una función. De una función implícita. Entonces, con eso tendríamos la respuesta a nuestro problema. En esta parte encontramos la primera derivada y en la segunda parte dejaremos el cálculo de la segunda derivada. Todo esto mediante el concepto de derivación implícita. Entonces, espero que cada uno de los temas me haya dado a entender de la mejor manera. Recuerden que el principio de todo esto está bien, comprender la base que yo les puedo transmitir, pero eso solo es un porcentaje de lo que ustedes tienen que saber. Ese 25% yo se los acabo de dar, se los dejo en un video, pueden verlo las veces que sea necesario, pero el otro 75% es tomar su cuaderno, una hoja, un lápiz, un lapicero y practicar cada uno de los ejercicios aquí mencionados en el video o los que se les va a estar dejando en la tarea. Así que practiquen, esta es una secuencia, son un montón de temas relacionados al llegar a este punto. Es sencillo, es fácil, si ustedes recuerdan cada uno de los conceptos previos. Así que a practicar cada uno de ellos, ya saben, me pueden escribir, me pueden consultar y con gusto yo intentaré resolver cada una de sus consultas. Espero que tengan una excelente semana y que todo lo que se propongan les salga con bien. Así que muchos éxitos y seguimos en comunicación. Hasta pronto.